Bueno, ya casi habíamos empezado antes, pero bueno, sobre todo, muy buenas tardes a todas, a todos, bienvenidas y bienvenidos a la librería Raíces. Y bueno, ¿qué vamos a decir nada más empezar? Pues que contentísimos al final de ver que este proyecto que estamos empezando, que ya va por una tercera actividad en realidad, pues está teniendo esta acogida y esta forma de arroparnos y bueno, pues la verdad es que en ese sentido muchísimas gracias. Como saben todos, los que hayan estado, si alguien ha venido por primera vez, pues nos encontramos en un templo en realidad histórico de la ciudad de Alicante, un templo cultural, librero de la ciudad de Alicante. La librería Raíces pues es de sobra conocida dentro del formato del libro de lance, de un poco también de anticuarios que han buscado aquí y encontrado en muchas ocasiones pues tesoros muy valiosos. Ya la fundó el padre de Jorge Selfa y pues este año se cumplen, en este 2026 se cumplen 50 años y bueno, esta serie de iniciativas que estamos llevando a cabo es precisamente por eso, para celebrar un poco el medio siglo de la librería y mostrar también de alguna manera en la ciudad también y bueno, en la provincia e incluso en Murcia, porque viene gente de Murcia a vernos también. Decir también que la librería, aunque siempre ha sido más conocida como una librería pues eso, de libro de lance, libro antiguo, libro de segunda mano, la filosofía que se va a ir implantando poquito a poquito, ya lo habrán ido viendo un poco en los escaparates, es que van a circular las novedades, vamos a estar también muy atentos al libro nuevo, dentro también un poco de cierto criterio, aunque lógicamente el libro para todos los públicos, pero bueno, sí que intentaremos al mismo tiempo pues ofrecer mucha calidad a la gente que acabe viniendo, pero por supuesto con el formato pedido y demás tendremos libros para todos los públicos. Dicho lo cual, y sin extenderme mucho, lo que vamos a ir desarrollando, como estábamos explicando así ahora, pues es un formato de presentaciones con público y un formato también de conversaciones también más largas, un poco lo que nosotros entendemos que son voces relacionadas con el panorama cultural alicantino y también a nivel local, a nivel nacional, y voces que nosotros consideremos interesantes, que también nos puedan llegar propuestas que ya nos están llegando, que también consideramos interesantes, pues ir desarrollándolas, ya sea en el formato presentación con público o en el canal de YouTube, donde iremos subiendo también esas conversaciones un poquito más largas que se van a ir grabando y de las que ya tenemos alguna que subiremos seguramente la semana que viene. Cuando Jorge y yo un poco nos planteábamos cómo empezábamos a desarrollar todo esto y qué tipo de voces de la cultura podíamos ir planteando para empezar, pues bueno, la verdad es que lo tuvimos claro ambos, porque bueno, dijimos, vamos a tirar a alguien importante, alguien que tenga un carácter nacional, que bueno, que pueda servir un poco para que la gente desde el principio tenga ganas de seguirnos. Y dijimos, vale, pues sí, alguien de carácter nacional, pero que al mismo tiempo es de carácter local, porque tenemos la suerte precisamente y necesita poca presentación en realidad de contar, bueno, venido desde el barrio de Benarúa con Pablo Auladell, que casi no necesita presentación. Entonces tanto Jorge como yo, casi desde la admiración y yo afortunadamente también desde la amistad que me une con él desde hace ya muchos años, pues bueno, tal y como le planteamos a Pablo la propuesta de venir a la librería, pues bueno, lógicamente Pablo Auladell también había sido cliente también de la librería, conocía la librería y se sintió encantado, aceptó, y nosotros en ese sentido, pues Pablo, de verdad, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros, gracias a ustedes. Por ello, y bueno, pues como digo, no necesita mucha presentación, voy a hacer un recorrido muy somero por su obra. Hemos hecho ya muchas conversaciones y luego me amenaza, ahora que no me está escuchando, porque no quiere que cuente todo su currículum y no lo voy a contar. Pero bueno, es verdad que Pablo Auladell empieza un poco sus inicios, pues bueno, sobre lo que al final le ha acabado llevando al mundo de la ilustración, al mundo de la literatura y a la autoría propia que ha ido desarrollando
durante todas estas décadas que le avalan, desde finales de los años 90 hasta la actualidad, pues ha ido desarrollando, como digo, pues todo un trabajo y casi avalado y premiado por la crítica desde sus inicios, porque bueno, en realidad ya empieza un poquito su carrera, y ahora lo comentaremos, a mediados, finales de los años 90, pero ya en el 99, año 2000, consigue ya el premio Injuve, que es el premio que se está dando un poco en aquella época, a principios del siglo XX, a los autores noveles que estaban empezando dentro del mundo del cómic. Se le publica ya su obra, su primera obra ya de largo aliento, por decirlo de alguna manera, que es El camino del titiritero, en ese año 2000. Y bueno, poquitos años después ya con La Torre Blanca, editada por Ediciones de Ponent, una editorial alicantina. En el año 2005-2006 ya es premiada como autor revelación en el Salón del Cómic de Barcelona. A partir de ahí ya empieza toda una carrera que, bueno, ya no voy a enumerar más cosas, pero en el año 2005 obtiene por parte del Ministerio de Cultura el premio a mejores ilustraciones infantiles y juveniles. Continúan los premios, como digo, Salón del Cómic de Barcelona, reconocimientos, publicaciones. En 2016 obtiene el Premio Nacional de Cómic. Y bueno, pues a partir de todo esto que estamos contando, pues como decía, la crítica, el público, pues han avalado desde el principio un poco toda su obra, toda su trayectoria, que le ha servido para ilustrar literatura infantil, literatura juvenil, literatura para adultos, poesía, que es un poco también lo que nos ha traído también hoy a encontrarnos con Pablo Auladell, el último poemario que ha ilustrado de Ángel González, si eso era amor, que es el libro que tenemos aquí también. Huelga decir que no todos, pero varios de los libros en los que nos vamos a parar un poquito más están a la venta, lógicamente, por si luego alguien pues se lo quiere llevar firmado, dedicado por el propio Pablo, que al final es una ocasión también muy bonita y única casi para llevarse también una pequeña obra de arte en el libro que puedan adquirir. Dicho lo cual, y no me quería enrollar, y ya me estoy enrollando, Pablo, así que nada, lo que me interesa un poco es, empezando casi por el principio, que nos cuentes un poco cómo era ese panorama de finales de los 90, 2000, para alguien que está terminando o ha terminado ya los estudios de filología inglesa, porque tú al final te has formado más en letras, literatura y demás, dibujo vocacional y demás, pero cómo te enfrentas un poco a eso de empezar a meterte en el mundo de la ilustración. Muy bien, bueno, yo me voy a dedicar prácticamente a desmontar todo ese currículum, voy a decir yo la otra cara del currículum y verán cómo las cosas son muy distintas. Bueno, para empezar, lo de estudiar filología y todo eso fue una cosa bastante accidental. Yo quería estudiar Bellas Artes y formarme como dibujante en una facultad de Bellas Artes. En aquellos años no estaba esto de Altea, había que ir a Valencia, en fin, una serie de cosas. Mi padre es una persona que ya cuando yo era joven era muy mayor, digamos, y convéncele tú de que quería ser dibujante. O sea, para mi padre un dibujante era algo así como alguien en París, en una buhardilla, pasando hambre y rodeado así de gentes pintorescas o de mal vivir. Bueno, el caso es que estudié filología por dedicarme por estudiar la otra pasión, ¿no? Que era la palabra, ¿no? La literatura. Pero es muy anecdótico, porque yo realmente me formé como pude para ser dibujante. Porque eso sí que es una cosa a subrayar. O sea, yo sabía que no podía hacer otra cosa y luego, digamos, los fines de semana hacer unos dibujos. O sea, yo quería ser dibujante profesional y para eso había que dibujar, ¿no? El panorama que dice Paco, pues a finales de los 90, que es cuando yo empiezo a meter un poco la cabeza, era desolador. Empiezo a meter un poco la cabeza y desde Alicante
Y tengan en cuenta que no había internet, no había tutoriales de nada, ni máster de no sé, ahora hay máster de ilustración o cursos de lo que sea, ¿no? Entonces no, yo aquí tenía muy poca información. De hecho, esto que he dicho de mi padre, realmente, con perspectiva ahora, mi idea de la profesión que yo pretendía ejercer no era tampoco mucho menos disparatada que la de él. Pero bueno, el panorama era desolador porque yo quería ser dibujante de cómic, y ilustrador me sonaban campanas de lo que me podía llegar, pero sobre todo, al principio quería ser sobre todo dibujante de cómic del oeste. Yo quería ser Moebius, Giraud. Y aquí había desaparecido aquí quiero decir en España, no aquí había desaparecido todo el tejido industrial que se dedicaba a las revistas estas que recordarán, Cimo, 1984, todo eso había. Cuando yo empiezo a ir a Barcelona al Salón del Cómic con mi carpetita bajo el brazo y tal, todo aquello, la industria estaba desaparecida. Solamente se editaban a cosas de superhéroes, cosas de manga y autores extranjeros. O sea, un autor novel español era prácticamente imposible. Y los que hasta entonces habían sido los autores que copaban la primera línea, los primeros espadas, o se habían tenido que... estaban trabajando para el extranjero o directamente habían caído en un ostracismo a veces doloroso. Y aparece el concurso del INJUVE, del Instituto de la Juventud, que realmente fue un concurso muy útil, porque hay concursos inútiles que no sirven para nada, premios, toda esa ristra de premios que dice Paco. Ahora diré también dos palabras y verán ustedes en qué quedan los premios. Pero el premio del INJUVE, estaba ahí Jorge Díaz, el director, y el tipo lo que hizo es que implicó a una serie de pequeñas editoriales que empezaban a surgir ahí a finales de los 90, a principios de 2000, que eran editoriales que habían detectado que sí que era posible que había nicho, eso que se dice ahora, para un cómic para adultos, ¿no? Eran Deponent, Inrevés, Sin Sentido, Deponent de nuestro recordado Paco Camarasa. Y entonces Jorge las implicó de manera que aquello sí que realmente era un concurso que servía para proyectar a un joven autor. Y bueno, yo en aquel páramo detecté aquello, no me acuerdo ahora cómo me enteré de aquello, y dije, fotré aquí. Y a dar ahí con el hacha hasta... Me presenté la primera vez, había que presentar como un dossier de trabajos. La primera vez solo conseguí una simple selección, pero eso fue fundamental, porque esa selección implicó que una invitación a ir al Instituto de la Juventud a Madrid, porque se inauguraba una pequeña exposición con los autores premiados, tal. Y allí yo conocí a la gente de la Asociación Profesional de Ilustradores de Valencia, APIV, a jóvenes como yo, pero que ya estaban empezando a ser profesionales, y vi lo que era realmente esta profesión y cómo tenía que hacer las cosas para meterme en ella, ¿no? Volví a Alicante hirviendo de fiebre de todo lo que había, y me preparé, y al año siguiente lo gané. Y ahí ya contacté con Paco Camarasa. Y fue cuando sí, te edita esta obra que es El Camino del Titiritero. Claro, ¿no? Sí, porque la implicación es que el que ganaba el concurso del INJUVE, el director, o sea, estas pequeñas editoriales se habían repartido, digamos, el mapa nacional. Camarasa se encargaba de todos los autores así del Mediterráneo, Sin Sentido de los del centro de España, Madrid y para arriba, tal. Y entonces, pues Camarasa fue el que se ocupó de publicarme a mí la primera obra. Que Pablo, ya que estamos, por hablar un poquito también
de la plástica y del dibujo y demás, y ahora iremos viendo también, mostrando algunas piezas y demás. Tu dibujo en esta época, de las primeras obras, bueno, la primera obra publicada, es un dibujo más acorde a las modas un poco o a las influencias que tú tenías, y irá evolucionando hacia otros derroteros muchísimo diferentes, ¿no? Bueno, está influido sobre todo quizá por Ricard Castells, pero yo lo que veo ahí es un error muy típico de alguien que empieza, que es que quiere empezar por el estilo. Como yo es que dibujo así, yo esto lo hago así, ¿no? Que eso ha sido también una perversión o algo muy mal explicado por mi experiencia luego, como cuando he dado cursos yo mismo, talleres y tal. Es algo muy mal explicado en facultades de bellas artes, en escuelas de arte y tal, y los alumnos pues hacen un perrito pero a base de cuadraditos, porque eso buscan, lo primero que buscan es el estilo, es hacer algo como ellos lo hacen, ¿no? Eso es un error absoluto, porque con eso solo puedes hacer, pues eso, yo dibujo con cuadraditos, pues bueno, hasta dibuja todo con cuadraditos, pero eso no tiene ninguna hondura, ni realmente puedes hacer nada más, ¿no? El estilo se construye de otra manera. Entonces yo lo que veo principalmente ahí es eso, que quería tener como mi estilo, pero así al primer disparo, ¿no? Y hablemos un poco de la consideración un poco que hay en esa época, porque bueno, tú querías ser dibujante de historieta, dibujante de cómic, sí, ilustrador, y en aquella época la gente que estabais ahí un poco empezando, teníais también de alguna manera la firmeza de considerar lo vuestro lógicamente como arte, ¿no? Y estaba como muy denostado, muy infravalorado respecto a otras disciplinas, como lógicamente pues la pintura, los pintores que están exponiendo su obra en museos, galerías. No sé si ahora casi preferiríamos se preferiría dentro del mundo del cómic, de la historieta, estar un poco aparte, viendo también las cosas que suceden también a niveles, pues bueno. Entonces, pero ¿cómo lo sentíais en aquel momento? Bueno, el panorama en ese sentido era muy distinto al de ahora. Porque ahora realmente ser artista o ser poeta o ser tal carece ya de todo interés, porque como todo el mundo es artista, es poeta, es músico, desde todo esto de Operación Triunfo, de todas estas, como todo el mundo es de todo, ya, ya no. Cuando yo entro en la profesión, entro con este cómic, en todo congreso, llamémoslo congreso, reunión, festival, salón del cómic y tal, a los que ibas, la discusión entre los profesionales siempre era la misma. Tenemos que lograr que la sociedad nos reconozca como artistas, o sea, igual que un pintor, igual que un escultor, igual que un escritor, y lo que nosotros hacemos es arte, porque ahí a finales de los 90, principios de 2000, cuando yo entro, no es como ahora lo de las novelas gráficas, todo esto que está por todas partes, tal, no, o sea, el TVO aún estaba había una percepción aún en la sociedad muy potente de que aquello era una cosa así intrascendente para niños, tal. Y luego en el campo de la ilustración, que ahí me empecé a meter, o sea, yo empecé primero cómic y luego ilustración. El campo de la ilustración no era muy distinto. O sea, igual que ahora todos los libros tienen ilustraciones y parece como condición sine qua non, cuando yo comienzo solo había ilustraciones prácticamente en los libros infantiles, en los álbumes infantiles. Es decir, que incorporarse a la profesión de ilustrador, un dibujante de mis características, un dibujante narrativo, literario, porque otra cosa era dibujar para periódicos o para revistas, pero mis características como dibujante hacían que solo tuviera el campo de la literatura infantil, infanto-juvenil como mucho, para operar. Y así fue durante prácticamente 10 años. Y claro, teníamos una especie de complejo, un complejo de inferioridad. Queríamos
ser reconocidos como pintores, y en las obras y en mis primeros libros, cuando ya me meto también yo en la ilustración infantil, que me meto porque el cómic era un desastre, o sea, no había industria del cómic, como he dicho, tal. Sí, o sea, era imposible, era imposible. En todo caso, si eras dibujante de algún equipo de estos que trabajaban para cómics de superhéroes y tal, pero para hacer cómics como estos, que son como autoconclusivos, o sea, como lo que ahora sería una novela gráfica, o sea, era imposible vivir con eso. Entonces fui combinándolo, sí, fui combinándolo con la ilustración, pero durante 10 años prácticamente ilustración infantil y juvenil. Y en los primeros libros que hago, pues lo que se nota mucho es que queríamos ser pintores. Entonces los álbumes tenían todos una estética como muy pictórica. De hecho, yo utilizaba técnicas que luego no he vuelto a utilizar, por ejemplo, acrílicos, tal, porque había como una voluntad de demostrar que el ilustrador podía ser colgado en un museo, ¿no? Luego ha pasado todo eso, aunque explicaré que de una manera, como todo pasa en la vida, de una manera muy distinta a lo que uno espera, ¿no? Hay un poema muy bonito que a lo mejor mi amigo Chus lo conoce, hay un poeta que se llama Juarroz, no sé si es, tiene un poema muy bonito que viene a decir que en la vida al final todo ocurre, todo pasa tal, pero por exactamente de la manera contraria a como habías esperado o tal. Y así fue aquí también. Hay dos cosas que sí que me apetece que toquemos. Por un lado, quizás siguiendo un poco en esa línea de empezar a recibir encargos de ilustración y demás, y un poco hablar también de esa parte más pictórica, de una voz más pictórica que luego acabas dejando ya cuando ya te metes más un poco en el mundo del cómic y demás. Entonces sí que quería pero quizá para explicar ese cambio en tu estilo, a lo mejor antes es mejor que me cuentes solo dos pinceladas, que me apetece que las cuentes, porque La Torre Blanca es ese cómic con el que, bueno, editado por Edicions de Ponent, como decíamos, con el que Pablo obtiene el premio al autor revelación en el Salón del Cómic de Barcelona. Esta es una obra mayor, una novela gráfica muy reconocida por un montón de expertos y demás, pero que en ella Pablo trata de plasmar su visión, de alguna manera poética también, de los veranos de nuestra infancia, pero no a modo del verano que todos podemos entender, a lo mejor pensando en el verano azul y demás, sino desde una parte más introspectiva, incluso a lo mejor más, no sé si filosófica o no sé. Bueno. Y bueno, que lo diga él. Y luego aparte también me interesa también un poco la parte de por qué lo llamas también La Torre Blanca, que tiene un sentido también muy, muy relacionado con la luz, con el Mediterráneo y demás, pero bueno. Bueno, sí, para hilar con lo que dices, desde el principio, digamos que hago como una especie de escisión, porque tú puedes ser poeta, artista, todo lo que quieras, pero tienes que vivir y aunque seas poeta, artista, tal, tu obra va a un mercado, ¿no? O sea, tú no puedes ignorar que hay un mercado y que tú produces para eso. Entonces yo, digamos que si no hubiera necesidades vitales, digamos, si no hubiera ese mercado, yo podría estar dibujando en una habitación haciendo las cosas de esas cosas que tienes en la cabeza y que necesitas sacar y tal, y me pondrían ahí un platito de lentejas y tal, y yo podría estar así. Pero no funciona así la cosa, claro. Entonces, para hacer la mía, digamos, tuve que paralelamente pues ocuparme a trabajar en otra vía, que son los encargos. Y entonces siempre he trabajado así, siempre he trabajado con proyectos, llamémosle proyectos personales y encargos. Los encargos lo que he conseguido a lo largo de los años que sean cada vez más interesantes y más cercanos a eso que yo ando construyendo, ¿no? Entonces lo de La Torre Blanca, más que un libro de los veranos, son esos problemas que uno tiene en la cabeza, y uno de los problemas que siempre o sea, una de las temáticas que siempre me han
me han llamado mucho la atención es el paso del tiempo, la crueldad con los inocentes, ¿no? o el sufrimiento del inocente. Y ese tipo de cosas, pues, encontraron un primer acomodo en este cómic, en esta novela gráfica, La Torre Blanca. Esto que dice Paco de por qué lo llamé La Torre Blanca, pues porque durante muchos años fue una historia que rondaba la cabeza, pero no había manera de hacerla, ¿no? Y a mí siempre ocurren dos cosas para que un proyecto, sobre todo de los que son de mi responsabilidad, o sea, guión, dibujo, para que llegue a buen puerto. Y se me tiene que ocurrir el nombre, o sea, lo que no tiene nombre no existe, eso es así. Entonces, me sorprende mucho cuando casi todos mis colegas lo dicen al contrario, siempre buscan cuando todo está hecho, entonces se ponen a buscar el título. A mí eso no me funciona, porque el título para mí es como una especie de código genético o algo así, ¿no? Que vas como un huevo donde vas sacando toda la información para hacer el libro entero, ¿no? Es como una luz una antorcha que te va guiando. Entonces, se me quedaba todo como muy costumbrista cuando intentaba hacerlo, se me quedaba todo pues un poco como Verano Azul y eso. Pero claro, yo no quería hacer una historia de pandillas de verano ni nada. Yo quería hablar sobre cosas, vamos a ponernos un poco tal, quería hablar sobre cosas poéticas, problemas poéticos, ¿no? O sea, el tiempo, la muerte, tal, eso que he dicho del inocente, no sé qué. Claro, eso necesita otro vestido. Y entonces, claro, se me ocurrió que, bueno, estos territorios míticos que uno tiene, que solamente significan para uno, para los demás son completamente ridículos y asombrosa, y produciría gran asombro que eso fuera un territorio mítico para uno, ¿no? Y entonces, bueno, pues la clave fue eso, evitar llamarlo a esa población como se llama en realidad. Los nombres de los personajes, no hay ninguno que se llame Juan ni Pepe, sino que tienen nombres entre líricos o directamente no tienen nombre, y así pueden ser cualquiera, etc. Y lo de la Torre Blanca fue, bueno, porque era una torre de edificios, de apartamentos, perdón, de estos de verano, y se llamaba Torre no sé qué, pero era así de color blanquito y tal, y claro, me vino, digo, yo llamo a esto la Torre Blanca, y claro, ya le das a eso un aroma mítico, poético, más interesante, ¿no? Y es por eso. Seguimos avanzando un poco y me interesa también, Pablo, que nos expliques, estábamos viendo un poco dentro de esos encargos, sí, de ilustración, que bueno, esto lógicamente es Zaragoza, uno de los relatos de Benito Pérez Galdós, de los héroes nacionales, y bueno, pues aquí te plantean una de esas obras, entiendo que de encargo, en la que realizas un poco las ilustraciones y te acabas acercando más al mundo de la literatura de adultos y demás. Aunque no sé si estas son unas versiones así más adaptadas que planteaba Edelvives. No necesariamente. Eso ya estamos prácticamente en 2010, que es cuando el mundo editorial tuvo un cambio fundamental. Si a ti te parece bien, lo que me interesaría es que entrásemos un poco para ir evolucionando en qué ocurre para que estando plasmando de alguna manera esta obra más pictórica, con esa voz más pictórica. ¿Y qué ocurre entre esto y, como no tenemos pantalla, me viene muy bien para ir mostrando así los libros de esta manera, ¿vale? Pero claro, por ejemplo, hay dos obras que son claves, considero yo, en la trayectoria de Pablo, que son La Feria Abandonada y Alas y Olas. Son dos álbumes ilustrados con una iconografía nueva, con otro sentido de la voz que también Pablo va buscando a lo largo de toda su trayectoria. Y sí que me interesaría un poco, pues eso, ¿qué ocurre? Si hay algún momento también en el que cambias un poco el chip, porque la diferencia, pues bueno, yo creo que sí que se ve claramente, ¿no? Entre una cosa y la otra, Pablo. Sí, bueno, lo que ocurre es que llevo ya 10 años en la profesión,
Y realmente mi incorporación a la profesión, además, por las características que he comentado antes, de no haber estudiado Bellas Artes, tal, fue como muy febril, ¿no? O sea, rápidamente me tuve que posicionar, porque era una cosa, para mí era como a vida o muerte, ¿no? Yo estaba aquí aislado, no conocía a nadie que le interesara lo mismo que a mí, entonces me tenía que posicionar muy rápido. Entonces, durante unos años, la producción fue disparatada, ¿no? Porque la industria editorial española es disparatada. Es una producción impresionante, pero la producción de un ilustrador español es demasiado grande, ¿no? Demasiados libros. Total, que yo allá por 2010-2011 echo la vista atrás y veo que tengo pues 15 libros, 20, pero ninguno tiene esa potencia que yo buscaba, ninguno. ¿Veis? Ahora estoy releyendo el currículum. Ninguno tiene realmente reúne el todo ese que... Porque yo empecé a concebir como los libros entero como una obra de arte, ¿no? O sea, y tenía que haber buen diseño gráfico, un buen texto, buenas ilustraciones, o sea, el libro como objeto. No había ninguno que en el que yo me sintiera como colmado, ¿no? Lo otro que empieza a suceder es que los textos que me empiezan a llegar de estos de literatura infantil, los encargos, cada vez son más terribles, o sea, porque empieza todo esto de la literatura de valores, de no sé qué, de tal. Y claro, yo empiezo a ver que tengo el cajón lleno de proyectos míos y que nunca tengo el tiempo para hacerlos o tal, y que me están llegando pues textos infumables, ¿no? De una calidad que yo jamás pensé que algo así se pudiera editar, pero vaya que se editó. Y lo que faltaba por tragar. Y importante es que al echar la vista atrás y ver todo esto que acabo de decir en los libros, es que prácticamente de los 20 libros que tenía en 10 años, es que prácticamente ninguno se podía encontrar ya. Pero estoy hablando de libros a lo mejor que parecen que cuando uno empieza la carrera hacia el abismo, libros que parecen muy importantes, ¿no? Por ejemplo, esto que ha dicho Paco del premio que me dieron en 2005 el Ministerio de Cultura, antes de llamarse Premio Nacional, daban el premio a las mejores ilustraciones para libro infantil y juvenil del Ministerio de Cultura del año tal. En 2005-2006 me lo llevé yo, no el premio, sino fui finalista. El premio se lo llevó Javier Zavala. Pero en la profesión eso se le llamaba el Premio Nacional. Bueno, pues el libro con el que me dieron esto, con el que conseguí ese premio, que en aquel entonces, créanme, que dentro de la profesión era un premio muy importante y tal, era un libro de ilustraciones de cuentos de Andersen. Ese libro salió en el año Andersen. Lo presenté en la embajada de Dinamarca en Madrid o no sé qué, o sea, recuerdo hace muchísimos años, pero recuerdo que fue una cosa realmente con cierta pompa y tal. Lo publicó Anaya. Ese libro, no digo 10 años, 2 años después ese libro no se podía encontrar y Anaya jamás lo ha reeditado. Y es el libro de Pablo Auladé y no sé qué, premio de las ilustraciones. Pues ese libro no existe. Entonces, claro, yo en ese punto empecé eché la vista atrás y vi esta serie de cosas alucinantes, ¿no? O sea, que tenía un montón de libros, pero casi ninguno existía ya, ni siquiera los importantes, y cada vez tenía una mayor quemazón por construir eso que muy petulantemente podríamos llamar mi obra, o sea, y vamos a rebajarlo en hacer lo que yo quería hacer, ¿no? En hacer pues mis libros, mis historias, mis investigaciones poéticas, tal.
¿Y qué pasa? Que también se abrió una oportunidad, y es que de repente la industria editorial cambia, porque recordarán que en aquellos años empezó todo esto del iPad y parecía que el libro iba a desaparecer, porque iba a venir, igual que pasó con la música, con el MP3 y las descargas y todo esto, parecía que iba a pasar lo mismo con el libro, que iba a haber libros descargables y no sé qué. Y ahí viene lo del poema de Juarroz. Cuando parecía que el libro va a desaparecer y cuando muchos de mis colegas no paraban los más así tecnológicos y tal, no paraban de advertirme: aprende a hacer animaciones ahí para el iPad, porque los álbumes ilustrados van a ser todos con animaciones que vas a tocar así a un pajarito y el pajarito entonces hará pío, y el niño sigue leyendo, tal, luego tocas al árbol y el árbol hace así. A mí me parecía un disparate, porque digo, bueno, pues para eso vamos a hacer películas de dibujos animadores y no hacemos álbum ilustrado. Pero en fin, se perdió un poco la cabeza, ¿no? Y hete aquí que no solamente no desaparece el libro, porque aquello del iPad y las descargas digitales nunca funcionó, no solamente no desaparece el libro, sino que se da un vuelco colosal y los editores empiezan a ver que precisamente el que un libro lleve ilustraciones, cuides un poco más la calidad del papel, el diseño gráfico, no sé qué, es decir, lo conviertas en un objeto, pues que eso era precisamente lo que ponía en valor el libro en papel. Y entonces pasamos de que iba a desaparecer el libro a que, pues lo que he comentado antes, a que ahora todos los libros, no solo los infantiles, llevan ilustraciones. Cosa igualmente disparatada. Porque eso ha creado una saturación que, claro, todo está metido en una especie de sopa inmensa donde nada puede destacar y donde la saturación siempre produce una nivelación, ¿no? Pero suele ser siempre una nivelación en la mediocridad. O sea, la gente deja de percibir las ilustraciones, a la gente le parecen todas iguales, ¿no? O también, como se necesita tanto combustible para la caldera, claro, los editores están metiendo ahí un poco de todo, ¿no? Y eso hace que la percepción de lo que debería ser una buena ilustración se diluya muchísimo. Y hablemos un poco de esa nueva iconografía y de ese momento también en el que un poco empiezas a plantear, pues bueno, ese nuevo estilo. La Feria Abandonada fue el álbum ilustrado. Luego no funcionó, la idea del álbum ilustrado para adultos no ha funcionado nunca. Sí que ha funcionado la novela gráfica. Pero yo intenté hacer como un álbum ilustrado para adultos, o sea, bueno, para todos los públicos, hombre, para niños ciertamente no. Y esto, digamos, que es el libro donde fue como el primer intento, el primer canon de una nueva manera de hacer las cosas, de todo eso que he comentado, que me rondaba la cabeza, de empezar a hacer como mis libros, como tal, como buscar otro rumbo, ¿no? Y abandonar ya lo de la literatura infantil, todo aquello. Y esto fue el primer canon que salió de esa nueva manera. La primera vez que fuera del cómic también hay textos míos, tal, en fin. Y es un libro que estoy bastante orgulloso de los poquísimos libros que puedo hablar así, pero sobre todo estoy orgulloso porque lo he hecho sobrevivir. Porque esto es otro capítulo a comentar, es la vida de los libros. La vida de los libros se derriten como nieve al sol. Este libro lo hice en 2013 y aún campa por ahí. Nunca ha campado de una manera muy tal, pero el caso es que siempre está ahí, pop, pop. Y les puedo asegurar que es verdaderamente difícil. Solamente tienen ustedes que pasarse por
una librería de estas como Fnac o tal, y pensar un momento qué mercado, aunque todo el mundo leyera, qué mercado podría absorber eso. Aunque todo el mundo leyera 10 libros a la semana, ¿qué mercado podría absorber eso? Y que un libro esté vivo pues tantos años ya, ¿no? Le he hecho sucesivas respiraciones boca a boca, tal, el desfibrilador, no sé qué, pero el caso es que lo voy manteniendo. Entonces, ese es uno de los... Lo comento también porque ese es uno de los objetivos que me propuse, ¿no? O sea, deja de hacer tantos libros y haz libros más decisivos, ¿no? Y bueno, y esa tradición más pictórica española, Sí, ¿no? más pictórica porque... Solana, no sé si Picasso, autores a lo mejor que... sí, vale, porque sí, perdona Paco, que me he despistado del... No, sí, que me lo has apuntado. Sí. Vamos a ver, porque lo que hablaba del estilo antes, ahí empecé a ser consciente de cómo se construía un estilo, ¿no? Y bueno, por mis características, yo nunca he sido una persona a la moda o interesada en las modas, nunca he sido un dibujante de moda en el sentido de que, a mi parecer, hay como dos vías para afrontar la profesión. Llamemos a una la autopista y la otra el río. Tú puedes ir por la autopista, un dibujante de moda. Es decir, tú te incorporas a una autopista, ¡boom!, y preguntas ¿a dónde vamos? Y te dicen, estamos todos dibujando como Rebecca Dotremere, o estamos dibujando todos, estamos haciendo manga, o estamos, ¿cómo se llamaba Jordi? Jordi Lavanda. Jordi, estamos todos haciendo dibujos como Jordi Lavanda. Entonces tú te incorporas ahí, ¡buah!, y te pones a hacer eso, porque eso es lo que está demandando el mercado. No es una cuestión moral de que ir por la autopista está mal, el río está bien, no, es simplemente tus características como profesional y lo que quieras hacer. Eso sí, tienes que ser consciente de las leyes de un sitio y de otro. La autopista, las leyes cuáles son: la actualidad y la velocidad. O sea, y si tienes éxito ahí, el éxito es estruendoso también, ahí es velocidad, ruido, y lo que manda es la actualidad, la moda. ¿Qué pasa? Que claro, las modas en eso pasan. La actualidad es ahora, pero dentro de 5 minutos ya no. Entonces, claro, si estás ahí, tienes que ser lo suficientemente bueno como para estar ojo a visor, y cuando cambie la moda, tú también seas capaz de inventar otra cosa nueva o de adaptarte a la nueva moda, etc. Porque el mercado, sobre todo si tienes éxito, te va a pedir lo mismo. O sea, y esto no es así una leyendita ni una tal. He hablado con colegas, por ejemplo, con Rebecca Dotremere, que la conocí en un festival ahí en Francia, tal. No sé si recuerdan la ilustradora esta de un libro que tuvo un éxito descomunal, Princesas. Es una ilustradora que tenía una estética, lo hacía todo así en colores rojos, tal. Claro, el mercado solo le pedía princesas, una y otra vez, princesa, y ella estaba ya hasta donde yo diga de ilustrar con el colorcito rojo y hacer princesas, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que se tuvo que salir de la autopista para hacer otra cosa, porque en la autopista ningún editor le quería hacer otra cosa que no fuera algo similar a eso, ¿no? Luego la otra vía que hay es lo que yo llamo el río. El río funciona de otra manera, también es un mercado, claro. Lo que pasa es que tiene otras leyes. Entonces yo me incorporé al río, porque yo, por mis características tanto personales como el tipo de profesional que yo quería ser, pues me iba más el río. ¿Qué es el río? El río es una cosa que viene de lejos y que continúa, ¿no? El río es incorporarte a una tradición. Entonces eliges un meandro de estos, un punto del río donde meterte. Te metes ahí en el agua y el río, esa corriente que viene de lejos,
te va traspasando, y ahí vamos con lo del estilo. ¿Cómo se construye un estilo? Pues en este caso lo que se construye es, tú te bañas ahí y el río, claro, ¿qué deja el río? El río va dejando un sedimento. O sea, ahí en el río no vale esa velocidad, ese ruido, esa actualidad, son otras leyes. Tú tienes que conseguir que esa corriente te traspase, pero de una manera natural, ¿no? Sin forzar. Y que con trabajo, con silencio, con paciencia, ese sedimento se vaya depositando ahí, ¿no? Las cosas en el río son como menos, digamos, menos llamativas, menos estruendosas, ¿no? Se hacen los proyectos de otra manera, tal. Es un mercado también, repito. Hay otros tiempos. Es una cuestión de cómo quieres organizarte, qué vida quieres llevar, etc. Hay perversiones también. Hay gente en la autopista que de repente aparca el cochecito y sale, se va al río y con un cedazo de esos empieza ahí a ver qué se lleva del río, ¿no? Y entonces los ves que salen corriendo del río y se incorporan a la autopista y de repente han robado del río unos carteles de unos desconocidos ilustradores polacos de los años 20 o 30, tal, y los ponen de repente de moda y todo, y ves que una serie de ilustradores se pone de repente a dibujar así, ¿no? Claro, eso no funciona así, ¿no? También hay veces que uno hace un proyecto pensando que era para el río y de repente tiene un éxito inesperado, ¿no? Un éxito descomunal. Normalmente a los que les ha sucedido eso han regresado rápidamente al río, porque no se han sentido muy cómodos con ese éxito tan grande, ¿no? para lo que hicieron. Eso ha respondido a lo... Está perfecto porque me has llevado a donde yo te quería llevar, o sea que vamos súper bien, por lo menos tal y como yo lo veo. Más arriba ahí a las tablitas. Eso que Pablo ha estado explicando maravillosamente y que nos ha dejado a todos, pues bueno... dormidos. No, sabemos que no, es decir, eso está plasmado y reflexionado y meditado, y no sigo porque se me vuelve a enfadar, en esta joya, que yo de verdad es de los libros que más he recomendado en mi vida y que más voy a seguir recomendando. Algunos tenemos aquí a la venta y no lo estoy diciendo por eso, lo digo de verdad, que es el cuaderno Arcaico Muralis, ¿vale? Se lo editó una editorial de IBI, de un buen amigo también, Octavio Ferrero, que ha hecho una labor editorial en los últimos tiempos también espectacular. Y este cuaderno Arcaico Muralis, como ya hemos visto un poquito en las páginas que he pasado, es una especie de cuaderno suyo, de su trabajo, pero no solo de sus dibujos, sino también de sus escritos, de sus pensamientos, y al final lo que se desarrolla aquí es una especie de canon de lo que él entiende como... Yo no me quiero aventurar porque si no luego me rectifica y demás, y no me quiero aventurar demasiado, pero es una especie de canon de una búsqueda suya de la voz artística que él va buscando durante mucho tiempo y que va encontrando poco a poco, pero que yo que le conozco sé que todavía la sigue buscando. Y esa diferencia de la autopista, que es el camino rápido, y el sedimento, que es el pozo, el esperar un poquito y ir viendo cómo las cosas le van llegando a uno, esperando de manera paciente, pues eso está muy bien explicado aquí, muy bien plasmado, como digo, en todo este libro. Es finito, pero es de verdad una joya. Y bueno, pues es un poco, ya lo ha contado, con lo cual hemos avanzado en el tiempo, porque al final el tiempo nos está comiendo, y va perfecto. Vamos a tocar 2 capítulos más, muy por encima, sí que me interesa, porque al final tenemos que tocarlo también. 2016, Premio Nacional de Cómic, ¿vale? Es una obra importante, de los mejores premios nacionales, perdón por lo de mejor. Pablo, le dedicas a esto 5 años de tu vida, ¿vale? Con un color... No tenía otra cosa que hacer. Con un dibujo que, bueno, ahora que nos cuente un poco Pablo por encima, está dibujado, y bueno, pues la textura, la atmósfera, que no hemos hablado de ello a nivel técnico y demás,
Utilizas como 3 tipos de colores también para 3 historias diferentes que se están contando. Es El Paraíso Perdido, que es el poema de John Milton, el poema conocido de John Milton, El Paraíso Perdido, que él, de alguna manera, a su estilo y a su manera de narrar también, acaba adaptando y con el que consigue, como digo, el premio Nacional de Cómic. Dibujado, pero al mismo tiempo también el guión. Sí, el guión quiere decir adaptado, pero al final utilizas lo digital en el color y demás, ¿no? 2 pinceladas por encima, si es posible. Sí, media sobre lo del cuaderno arcaico muralis, que hay una cosa que me has comentado ya 3 veces y creo que no te he contestado. De todo esto de la construcción de la iconografía y todo eso, claro, en esa cesura, en ese momento en que tomo otro rumbo, que es de lo que habla Paco, una cosa importantísima que me di cuenta es que los ilustradores lo que teníamos era, casi todos mis colegas tenían referencias cinematográficas y norteamericanas, ¿no? O sea, estaban fascinados por ese mundo, ¿no? Y si no, las referencias casi siempre venían como digamos de países del este, de ilustradores de países del este o del norte de Europa, tal. Y claro, hay un punto que veo como un hueco que a mí me interesaba mucho y yo me sentía más cómodo y digo, bueno, y si construyo algo, me meto en ese río, en ese punto de esa tradición que comentaba y construyo algo como más mediterráneo, más de aquí, más español, y es por eso que comentaba Paco antes de Solana, de tal. Empecé a buscar otro tipo de modelos, ¿no? Entonces esto es prácticamente un facsímil de uno de mis cuadernos de bocetos, que no es exactamente de bocetos en el sentido de bocetar para practicar algo, sino que busca esa construcción de una iconografía para mis proyectos, para lo que me interesa, es decir, esa construcción de un estilo, ¿no? Y sobre El Paraíso Perdido, bueno, esto fue un encargo disparatado, me lo encargó una pequeñísima editorial de Barcelona que se dedicaba a poesía y se les ocurrió hacer una colección de novela gráfica y me encargan que adapte El Paraíso Perdido de Milton. Empezamos publicaron un libro, lo que ahí es la primera parte, el primer canto, no publicaron nada más. Esa editorial yo ya no sé qué pasó con ella, y años después, y es por eso que estuve 5 años con esto, años después, cuando yo ya me había olvidado de eso, viene otra editorial donde trabajaba uno de ellos y me vuelven a hacer retomar el proyecto y me dicen que esta vez sí que adapte el poema entero. Claro, adaptar el poema entero, ¿qué significa? Me vino muy bien una lección que aprendí de una guionista, Karin Taylor-Dutt, que había conocido yo hace años, que adaptó El corazón de las tinieblas de Conrad de la siguiente manera, para que no pasara lo que pasa siempre, que aquello se queda como un resumen o como una especie de librito para lectores vagos que no quieren como leerse no, o sea, si tú te quieres leer el poema de Milton, tienes que leerte el poema de Milton. Esto es mi lectura. Y Karin Taylor-Dutt lo que hizo es no hizo la adaptación de la novela entera de Conrad, sino que eligió como 4 puntos. Y entonces yo utilicé la misma técnica. O sea, el poema de Milton son 12 cantos, son 12.000 versos, no sé qué, o sea, una cosa ciertamente inabarcable. Entonces yo también escogí 4 puntos. ¿Cómo los escogí? Pues como subrayando y tachando, o sea, la lectura que hace un moderno de un clásico, ¿no? Eso que dijo Juan Benet, que los clásicos para lo único que sirven prácticamente es para que un moderno saque provecho de ellos, ¿no? Elegí cuatro lecturas, cuatro columnas vertebrales, digamos, de cosas que a mí me interesaban, leído ahora el poema este de Milton, y que pensaba que también le interesaría a un lector de ahora, ¿no?
Y por eso, por ejemplo, estéticamente, lo primero que busqué fue despojarlo un poco de un poco del armazón de lo que podría ser la lectura religiosa, porque es la caída de Satán, lo de Adán y Eva, todo esto, ¿no? Y ahí me sirvió mucho todo el trabajo que había estado haciendo de esto que he hablado de una nueva iconografía y tal, porque al llevármelo como a una zona más mediterránea, como más, llamémosle, pagana, creo que sí que conseguí quitarle esa cosa como religiosa para que realmente el lector no se distrajera con eso y quizá atendiera más a esas lecturas que a mí me interesaban, que es pues una crítica de la monarquía absoluta, el problema de la libertad, el problema del conocimiento, que va emparejado con la muerte, es decir, tú si quieres conocer ya las has fastidiado porque ya no vas a poder ser feliz. O sea, Adán y Eva son felices mientras no conocen, mientras no saben. En cuanto saben, se ha acabado. En fin, esa serie de cosas. Y luego lo del color digital, bueno, no es la primera vez que hice un libro entero así con color digital y eso, pero es porque eran muchísimas páginas y solo así, como además había una parte que había dibujado en 2011 y luego continuó 2 años después, entonces solamente haciéndolo así podía manejar todo ese material, ¿no? y que todo tuviera una coherencia gráfica, mantener la coherencia gráfica, mantener los mismos tonos, etc. Hacemos un cambio de tercio y nos vamos al trabajo de Pablo Auladell en relación al cine, ¿vale? También lo ha trabajado, tiene también un encargo que en un momento determinado se le hizo de adaptar al cine la película del acorazado Potemkin, también llevada un poco a las viñetas, con todo su estilo y demás. Creo que no lo tenemos ahora por aquí, pero sí tenemos una de sus obras también más emblemáticas, este libro concretamente, El sueño de Malinche, que se presentó hace unos años en el Museo del Prado, un proyecto Bueno, se presentó realmente la película. Perdón, porque exactamente. El libro es algo secundario, exacto. Claro. Al final es un encargo que le hace el director de cine Gonzalo Suárez, que es a lo que iba a llegar ahí y demás, que al final lo que hace Pablo es trabajar los dibujos para una película, que ahora Pablo nos explica un poco mejor cómo se fue desarrollando todo ese proceso, porque es una película animada, pero al final no animada tampoco, son dibujos estáticos. Bueno, es que no es animada. Exactamente. No es animada, es una cámara que va recorriendo, ¿verdad? Pero bueno, cuéntanos un poco. Es una película dibujada, tal cual, sí. Yo creo que lo que mejor la define es que es una película dibujada. El sueño de Malinche. Sí, es un poco el sueño de Malinche, y luego hice otra también, pero de esa no hicimos libro, que es Alas de tinieblas. Hicimos dos con Gonzalo Suárez. Pues Gonzalo Suárez me contactó precisamente por El paraíso perdido, que es una cosa que me ha pasado también a lo largo de estos años, que es la extraña manera en que un proyecto, un libro se encadena con otro, llama a otro. Gonzalo me contacta porque tenía un proyecto, un guión, que nunca había conseguido hacer en imagen real. Creo que lo intentó también hacer como así en danza o no sé qué. Tampoco cuajó y vio El paraíso perdido en una librería y dijo, ostras, lo quiero como con este aire, ¿no? Con este estilo de dibujo y tal. Y entonces me contactó, me fui allí a Madrid a hablar con él, me lleva a un estudio de grabación y me pone toda la banda sonora de la película. Estaban todos los diálogos ya grabados, la música tal, y me dijo, quiero que dibujes la película, porque la vamos a hacer con tus dibujos, sin actores y tal. Y bueno, ahí me metí en un año de trabajo que seguramente ha sido el proyecto más complicado de los que he hecho. Porque
no porque fuera para una película, porque yo había trabajado hacía muchos años en un grupo de ilustradores que hicimos cosas audiovisuales y tal, y tenía nociones de un poco de cómo había que preparar las cosas para ese formato, ¿no? Pero toda la complicación fue la forma de trabajar de Gonzalo, que está basada, por ejemplo, en la improvisación, ¿no? O sea, aunque el guión estaba escrito y tal, pero por ejemplo, yo lo primero que hice fue lo que me parecía lógico, que es el storyboard, ¿no? Lo que se suele hacer para una película. Pero me dice, no, yo no trabajo con storyboard. Entonces, la forma de trabajar era más o menos, había cosas que yo leyendo el guión y oyendo toda esa banda sonora, tal, que era muy importante, porque me metió en atmósfera muy rápidamente. Yo le proponía cosas y él proponía otras, y había cosas que tenía muy, o sea, que quería algo muy concreto, ¿no? Pero claro, yo creo que tenía como en su pensamiento que dibujando todo salía como más rápido, ¿no? Pero claro, él, por ejemplo, imaginaros, me llamaba un lunes, ¿no? Y me decía, mira, para esta secuencia quiero que me dibujes el Jardín de las Delicias del Bosco, pero así como con cosas aztecas y tal. Y yo, claro, bueno, empezaba ahí a pensar cómo armar aquello, cómo hacer tal. Eran dibujos muy grandes, algunos tienen como 1 metro, porque claro, él para recorrer la cámara, pues había que darle campo a esa cámara, claro. Eran dibujos con dibujos dentro de dibujos, porque la cámara se acercaba, se alejaba, tal. Y eso del Jardín de las Delicias, pues claro, imaginaros, pues bueno, me pongo ahí a ver cómo hago esto con los aztecas, con Moctezuma, no sé qué. Pero es que el miércoles, eso me había llamado lunes, el miércoles me llama otra vez y me dice, oye, que no nos has pasado ningún dibujo y estamos aquí el cámara y yo, nos hemos quedado ya sin material para montar y te estamos esperando. Yo el miércoles, y mira que dibujaba rápido y tal, pero el miércoles apenas había pensado qué hacer y lo tenía como esbozado así, pero bueno, esbozado poco, no hice ningún boceto, o sea, a la velocidad que trabajaba estaba esbozado, pero ya en el dibujo definitivo, pero claro, no estaba hecho. Y al final me llevó el dibujo ese 1 semana, porque claro, era como una especie de tríptico así, una cosa realmente disparatada. Pero bueno, pues la parte buena es que me sentí muy identificado como con su mundo poético, ¿no? Y luego de esa película hicimos otra, esta tiene como 40 minutos de duración o así, luego hicimos otra más cortita, 15 minutos, sobre una leyenda china. Alas de tinieblas, ¿no? Sí. Y bueno, para mí lo de Gonzalo Suárez ha sido sobre todo, aparte de que una cierta amistad inesperada, yo lo conocía de director de cine, pero no lo conocía como escritor. Es un escritor extraordinario. Y entonces, como cada vez que iba a Madrid así a verlo, tal, me daba uno de sus libros y eso, pues fue todo un descubrimiento. Los guiones, el sentido, el mundo poético que tiene, me sentí muy identificado con él. Y yo creo que eso fue lo que salvó un poco la cosa, porque realmente si yo hubiera estado así perdido, que no hubiera contactado con su mundo narrativo, tal, en las condiciones en las que trabajamos ese vértigo, pues no creo que hubiera salido la cosa muy bien. El autor dice que de Alas de Tiniebla no hay libro, ¿vale? Pero como yo lo encuentro todo, y aquí tengo el catálogo de una exposición donde se expusieron algunos originales de Alas de Tiniebla, de esa leyenda china, pues bueno. Bueno, hay libro, claro, hay libro, el cataloguito. Bueno, el catálogo. No, creía que ibas a decir el libro de su hija, de Anne Hélène. No. Porque, claro,
la película está basada en la adaptación que hizo su hija, Ana Elén Suárez, de la leyenda esta. Vale, volvamos ahora ya a la literatura. En el sentido, nos hemos dejado antes un poco de lado, pues bueno, la leyenda del santo bebedor, de Joseph Roth, Mark Twain. También has trabajado mucho ilustrando grandes clásicos de la literatura, también un poco en esa búsqueda también de estilo que ha ido asemejándose cada vez más a esto que hemos ido comentando, porque eso ya estamos hablando de los años 15, 16, 2014, 15, sí. Huckleberry Finn, Tom Sawyer y demás. Y bueno, hemos escuchado en varias ocasiones a Pablo mencionar la palabra poesía. La poesía al final está siempre presente en su trabajo plástico. Desde casi el principio, diría yo, hasta el final. Cuando yo antes me he ido por los derroteros estos que he mencionado la palabra filosofía y él me ha mirado así un poco de reojo, es verdad, porque yo lo que quería era hablar de poesía. Y al final, hablando un poco de poesía, que siempre está muy presente en su trabajo, en su dibujo y en su manera de contar cuando cuenta también, nos acabamos acercando ya, pues bueno, a la poesía de Ángel González, que como decía, pues es uno de los últimos encargos un poco... Sí, el último es ese del ensayo sobre acero, o sea, el penúltimo. Exactamente, que esto lo acabas de publicar en Portugal, hemos visto lo del ensayo sobre la... Sí, no hay una edición española. No, aún no. Vale. Entonces, bueno, Ángel González, Premio Nacional de las Letras, nos dejó hace unos años, se acaba de conmemorar, el año pasado, se conmemoró el centenario de su nacimiento y bueno, pues desde la editorial nórdica encargan a Pablo pues desarrollar algunas de las ilustraciones de este libro maravilloso también, que bueno, o sea, la poesía de Ángel González al final yo no soy tampoco experto en poesía y demás, esto lo hablábamos antes, pero sí que soy lector de Ángel González y de su poesía, pero bueno, en definitiva es que claro, con versos, por ejemplo, en los que el yo siempre está muy presente, el propio Ángel González está en sus poemas, la apelación también al lector, con versos tan impresionantes como por ejemplo para que yo me llame Ángel González, para que mi ser pese sobre el suelo, fue necesario un ancho espacio y un largo tiempo. Hombres de todo mar y toda tierra, fértiles vientres de mujer, y cuerpos, y más cuerpos, fundiéndose incesantes en otro cuerpo nuevo. Bueno, el poema continúa, ¿no? Pero de alguna manera la poesía de Ángel González y esa apelación, en este caso, pues al paso del tiempo, a cuántas cosas han tenido que suceder para que el propio Ángel González, cuando creó estos versos, estuviese precisamente donde estaba. Al final, un poco, después de este rollo que acabo de soltar, Pablo, lo que yo me pregunto es hasta qué punto, con toda la parte poética que hay en tu trabajo, con todo el conocimiento literario que tú tienes también de la poesía y demás, si hablamos de la poesía de Ángel González, ¿cómo de alguna manera te interpela a ti su poesía? ¿Cómo te acercas a ella, si ya la conoces? Y cómo al final desarrollas tu trabajo en relación un poco a la poesía de Ángel González, que bueno, pues ahora mostraré algunas de las ilustraciones, pero el propio Ángel González, que lo tenemos aquí en una vista de perfil, ¿no? Bueno, pues Ángel González es una de esas lecturas o uno de esos poetas que durante muchos años era uno de tus poetas preferidos, pero hacía muchos años que no lo leías y que ya no es de tus poetas preferidos. Y ha sido como una especie de reencuentro. O sea, cuando yo estaba estudiando en la universidad, incluso con unos compañeros hicimos un recital de poemas de Ángel González. Y recuerdo que en aquel entonces pues lo tenía así bastante leído, tal. Y luego, pues bueno, vas por otros caminos y tal, y también, claro, somos una sucesión de yoes, ¿no? O sea, pues vas teniendo como otros poetas, otros intereses. Cuando me propone Nórdica ilustrarlo, la verdad es que había mucha prisa, o sea, los tiempos eran muy cortos y realmente acepté el encargo precisamente porque tenía
digamos, tenía aún en la, o pensaba que tenía el aroma Ángel González, ¿no? O sea, pensé que me sería un territorio que no me daría muchísimas complicaciones, ¿no? Y bueno, lo abordé de la manera en que decidí abordar hace años, siempre que he tenido encargos de libros de poemas. Que es que habitualmente la inercia siempre era pues hacer la típica ilustración por poema. O sea, un poema y el dibujito del poema y tal. Pero ese método no funciona bien. Puede funcionar bien, pero hay peligros. Por ejemplo, que te pongas como a competir con el poeta, ¿no? o que te fijes en una metaforita o en un versito y hagas el dibujito de ese... Sí. Es mucho más útil, mucho más potente y creo que hace también más... menos accesoria el que haya una ilustración, porque para mí esa saturación que hablaba antes, o sea, los libros ilustrados tienen que estar ilustrados por alguna razón, o sea, no por un motivo ornamental, ¿no? Entonces, o sea, eso para que lleve ilustraciones, o sea, tiene que haber ahí algo, ¿no? Entonces, es más útil, trabajando con poesía es más útil, digamos, ilustrar el poema entero, la intención del poeta, el mundo del poeta, la máscara que se ha puesto el poeta en ese libro. Aquí era un poquito más difícil porque es una antología, eso quiere decir que hay poemas de un palo y del otro. Aunque me fue más fácil trabajar esto que, por ejemplo, otra antología que trabajé, que es esta de Cortázar, de Pameos y Meopas, donde ahí los poemas sí que daban muchos bandazos. Había poemas amorosos, poemas así muy satíricos, había poemas metafísicos. Entonces ahí daba hilar ahí el vestidito, sufrí más. Pero aquí, aunque como toda antología hay como un tutti frutti, digamos, pero el sabor Ángel González sí que estaba muy presente, muy atado, no variaba tanto, ¿no? Entonces tomé unas cuantas claves. El hecho de que Ángel González, en mi opinión, siempre es así como un personaje muy presente en sus poemas, ¿no? Él se pone varias mascaritas, el amante así irónico, descreído, un poco lo que pasa es que mi francés es terrorífico, el flâneur, esto del el paseante, bodeleriano, pero él, claro, paseando por Madrid, ¿no? Otra clave, este color así amarillo otoñal que tienen prácticamente todos sus poemas, ¿no? La cosa de Madrid y la provincia, ¿no? Oviedo, tal, esa disyuntiva. Entonces fui teniendo en cuenta todas esas claves. Pero lo que me dio la clave para hacer ya los dibujos y acometer el libro fue precisamente el primer poema que pusieron en la antología, que es el que ha leído Paco. Que claro, dice, para que yo me llame Ángel González, tal... con estas gafas. Fue necesario un ancho tal. Bueno, viene a decir que para que él existiera, lo que ha hecho falta es que haya habido un sinfín de fusionarse, como una especie de regurgitación, una digestión y una regurgitación de la ruina para un transformar las cosas, tal. Es decir, una metamorfosis que es justamente con lo que se trabaja la poesía, el arte, tal, ¿no? Entonces yo hice literalmente eso. Como aunque por ejemplo desecho muchos dibujos, ¿no? Pero siempre en los dibujos que desecho siempre hay algo que me guardo, un rostro, lo troceo, lo recorto y lo guardo, porque siempre hay algo como a salvar, una texturita,
un caballito, un no sé qué, algo. Y también de los diferentes proyectos de todos estos años, de las resmas de papel que te van sobrando, los he ido guardando porque los diferentes papeles tienen texturas interesantes o tonos de color diferentes. Entonces, con todo lo que tenía en el estudio, hice exactamente eso. Empecé a fusionarlo, también dibujé cosas nuevas, evidentemente, pero empecé a jugar con lo que él apunta en el poema, con esa filosofía, ¿no? Para crear algo nuevo, para que estos dibujos se llamen Ángel González, pues fueron necesarios pues todos esos trozos de papel, todo tal. Entonces, llamémosle collage, porque bueno, un collage es otra cosa, ¿no? Pero son dibujos construidos con trozos de dibujos, con trozos de texturas, etc. Con lo cual, no se queda eso que he comentado antes, el dibujito con el poema, sino que se crea como una atmósfera, ¿no? Para vestirlo todo. Y creo que es más efectivo. Estamos ya en tiempo, solo decir nada, pero solo mencionarlo porque no quería que nos los dejásemos. Dos de las dos últimas novelas gráficas que Pablo ha publicado, con guión de uno de los padres del cómic de las últimas décadas, Premio Nacional de Cómic también como él, que ha sido compañero suyo de batallas en 2 ocasiones, que es Soy mi sueño, editado por Norma Editorial. Esta obra la desarrollaron ya hace años, precisamente en esa editorial de la que hablábamos antes, Edicions de Ponent, que pasado el tiempo, precisamente Paco Camarasa falleció, sus libros quedaron un poco, pues bueno, enterrados, y Norma Editorial felizmente decidió recuperar, y Pablo también redibujó algunas de las cosas que la hicieron un poco pues mejor obra que la que ya era en su momento. Y Lubianka, ¿vale? Otra obra mayor, otra novela gráfica mayor, que bueno, pues ambientada un poco durante la represión de los intelectuales, durante el estalinismo, de la Rusia, de la Unión, del mundo soviético post-revolucionario y demás. No nos podemos extender más, yo creo que más o menos tampoco queremos que ustedes se cansen y demás, o sea que algunos de los libros, como digo, están a la venta, las novelas gráficas, lógicamente, el poemario, el cuaderno arcaico y demás. Si alguien se lo quiere llevar ahora, pues bueno, pues Jorge e Irene están ahora también ahí a su entera disposición. Y yo siempre lo digo, lo he dicho al principio, es un momento muy, muy bonito también, porque bueno, se pueden llevar también al final un libro dedicado también por Pablo, que aunque él no quiere que yo lo diga, pero yo no puedo evitarlo. Para mí es uno de los grandes que tenemos, hay que disfrutar de él, hay que aprender de él y tenemos que aprovecharnos de tenerlo aquí. Me callo. Así que nada, de verdad, de corazón, muchísimas gracias por apoyar la iniciativa. Pablo, lo sabes, gracias a ti, Paco. No hace falta que gracias a Jorge por acogernos. Y gracias a la librería Raíces, que al final, en definitiva, es Jorge e Irene, son quienes están haciendo esto posible. Y bueno, pues ya saben que tienen un nuevo espacio aquí en el centro de Alicante, que va a seguir programando, que no está nada mal el concepto de, bueno, pues viernes venimos, presentación, luego nos tomamos unas tapitas y unos vinitos, con lo cual todo nos sale cuadrado. Así que de verdad, muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima, gracias. Eso es, nos falta, es que estamos empezando, nos falta eso todavía. Ya le has distraído. Perdón, Perdón un segundito, disculpa.